Gracias. ¿Cuántos contentos hay en este lugar? Levanta tu mano arriba, por favor, y di un fuerte gloria a Dios. Amén. Pues es un lujo para nosotros poder estar en la casa del Señor, en la iglesia del Renuevo, una iglesia que costó la sangre de Jesucristo. La verdad que es una bendición, me emociono estar con todos ustedes. Creo que es la tercera vez que Dios nos da el placer de predicarles y de estar con ustedes. Y es una bendición estar con otros hermanos, con otra iglesia, compartiendo un culto y disfrutando. Agradezco al pastor que haya tenido bien en que hoy estemos en este lugar, aunque el hombre era para el domingo, pero lo ha cambiado, porque yo no puedo el domingo, estamos pastoreando, tenemos culto, y la ha cambiado para hoy, y la verdad que son detalles pues que son de valorar, son de valorar, detalles bonitos que a uno le hace bien. Bueno, pues sin más, vamos a traer una palabrita, no os voy a dar la tarde, que yo no soy muy largo, y es una palabra que donde puedo la predico, porque es una palabra que Dios me la dio dentro de la vivencia, y cuando Dios le da una palabra con tu propia vivencia, no sé, es como que tiene más sentido el mensaje, Así que hoy la vamos a predicar con todo el denuedo, esperando que Dios nos pueda hablar. ¿Cuántos saben de la iglesia del Renuevo que ningún hombre puede traer nada si no es la gracia, la capacidad del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo saben, por favor? Y dices un fuerte amén. Amén. Quien tenga Biblia me acompaña. Si me puede acompañar el pianista, te lo agradezco. Génesis capítulo 37, versículo del 12 al 14. Génesis capítulo 37, versículo del 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón a Siquem. Que Dios bendiga su palabra. Miren, el contexto de esta historia, porque si no sabemos el contexto no podemos entender el mensaje. El contexto de esta historia es una familia llamado el padre Jacob con 12 hijos. Creo que todos conocemos la historia de memoria. La Biblia dice que Jacob tiene 12 hijos y dice que el más jovencito se llamaba, por esta época, por el Génesis 37, José. Y dice la Biblia que le ha hecho una túnica de diversos colores, como una túnica para que le diera posición y autoridad por encima de sus hermanos. En nuestras Biblias dice túnica de diversos colores. En el original, no es que yo sepa hebreo ni nada de eso, pero lo leo por internet. En el original no dice túnica de diversos colores. En el original dice una túnica de mangas largas. Pero lo que significaba esa túnica es que le daba autoridad por encima de sus hermanos. El texto sagrado dice: mas Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos. En la casa de José se ha levantado un conflicto muy grande. En la casa de Jacob se ha levantado un conflicto muy grande. Se ha levantado un gran problema y Jacob tiene un gran problema en su casa. Y el problema es que los 11 hermanos empiezan a cogerle coraje, aborrecimiento y envidia a José. Los 11.
De tal manera que uno de los días José le lleva alimento a sus hermanos y dice el texto sagrado que conspiraron contra él para matarle. No podían verle. Todos sabemos, hermanos, cómo acabó el pasaje. Lo metieron en una cisterna sin agua y después, por no matarle, porque hubo uno que tuvo misericordia y dijo: ¿cómo vamos a matar a nuestro propio hermano? Por no matarle lo vendieron y acabó en la tierra de Egipto. Pero miren, me llamaba mucho la atención el texto 4, que aquí empieza el problema de todo. Dice el texto 4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Aquí empieza el problema de los 11 hermanos contra José, de los 11 contra 1. Aquí empieza el problema. Viendo que su padre lo amaba más que a todos, lo aborrecían. Empieza el problema con un poquito de aborrecimiento. Los hermanos, por diversas causas, empiezan a cogerle ese, como decimos nosotros, ese coraje, eso que ya lo marca. Y el texto sagrado dice: y empezaron a aborrecerle. Así empieza el texto. Pero esto parece que sigue en aumento. Este es el texto 4. Y el texto 5 dice: y los hermanos de José aborrecían más todavía a José. Empieza por aborrecimiento, pero ahora el texto siguiente dice: lo aborrecían más todavía. Parece que el aborrecimiento ha crecido un poquito más. Pero no se queda ahí. En el texto 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia a José. Empieza con un poquito de aborrecimiento, sigue con más aborrecimiento, pero ahora el texto 11 dice: y sus hermanos tenían envidia a José. Ya no es el poquito de aborrecimiento que había al principio. Ahora se ha convertido en envidia. Y todos sabemos lo que es la envidia. Es carcoma para los huesos. Pero no se queda ahí el texto. Dice el texto 18. Lo leo para que vean que es como dice el texto. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos que llegaba, antes que llegara cerca de ellos, dice el texto, conspiraron contra él para matarle. Ahí. O sea, en el texto 4 empieza con un poquito de aborrecimiento. En el texto 5 eso crece y hay doble aborrecimiento. En el texto 8 ya salta de aborrecimiento a envidia. Pero es que en el texto 15 hay un intento de asesinato. Empieza con un poquito de aborrecimiento, pero acaba con un intento de asesinato. Empieza con muy poco, pero acaba con mucho. Y me hacía el Señor entender que así es el pecado. El pecado siempre empieza por poco, pero cuando te das cuenta el pecado te ha buscado la ruina. El pecado empieza con un sentimiento de rencor, pero acabas odiando a la persona que tienes al lado. El pecado empieza, perdónenme los hábitos, con 2 cervezas y acabas teniendo un problema con el alcohol. El pecado empieza con 2 apuestas deportivas, pero acabas teniendo un serio problema con la duropatía. El pecado siempre empieza por poco, pero el pecado acaba por mucho. Yo tengo que decir a la iglesia de Renuevo: detente, párate, digo el pecado, haz un esto en tu vida, porque el pecado rompe, el pecado destruye, el pecado divide, el pecado ennegrece. El pecado lo único que hace es quitarte la relación con Dios. El pecado al principio lo vemos bonito, pero cuando nos damos cuenta de las consecuencias, el pecado es mucho más negro de lo que pensábamos. Miren,
pecado siempre empieza por poco y acaba por mucho. Sino que se lo digan a Caín. Empezó con un sentimiento de envidia y acabó matando a su hermano. Sino que se lo digan a Sansón. Sansón empezó contando secretitos a Dalila y acabó muerto entre medio del pueblo filisteo. Sino que se lo digan al hijo pródigo. Empezó que quería conocer un poquito del mundo y acabó en medio, perdónenme la expresión, en medio de un hato de cerdos sin poder que llevarse a su estómago. Sino que se lo digan a Nadab y Abiú. Empezaron embriagándose a escondidas, pero Dios los tuvo que fulminar en medio del altar. Sino que se lo digan a David. Empezó con una mirada y acabó con un adulterio. Hoy tengo que decirte, Iglesia del Renuevo, el pecado siempre empieza por poco, pero siempre acaba destruyendo toda la familia. El pecado es lo peor que puede pasar a la raza humana. El pecado es el peor alineante que te puedes echar. Por eso hoy te digo en esta tarde y en voz en cuello, detente, haz un stop, dilo al pecado, porque las consecuencias son devastadoras. Y tengo que decirte otra cosa más: hay facturas que no podemos ir de esta tierra sin pagarlas. Una factura de luz igual no la pago, la factura del seguro igual tampoco la pago, o la factura del agua, pero hay una factura que nadie de esta tierra se va a ir sin pagar, y es la factura del pecado. La factura del pecado se paga, la factura del pecado se paga. Igual te crees que no se paga, pero por mi suegra que estáis sentada, que la factura del pecado se paga. La factura del pecado se paga. A veces me pongo pastor, por no molestar a nadie. Estoy haciendo cosas indebidas. Estoy haciendo cosas que el pastor no se da cuenta. Los obreros tampoco. Y yo vengo al culto, me siento ahí, levanto mis manos como uno de los mejores. Y yo creo, porque soy así de ignorante, que nadie se da cuenta. Y que la factura del pecado, que no pasa nada. Pues hoy te tengo que decirte, no hay nadie en la tierra que se vaya sin pagar la factura del pecado. Pero tengo una buena noticia. Hay alguien que pagó la factura del pecado si tú te arrepientes. Hay alguien que pagó en la cruz el mal que tú has hecho. Hay alguien que pagó en la cruz las malas miradas que yo he tenido. Hay alguien que pagó en la cruz los malos deseos que yo he tenido. Hoy tengo una buena noticia. Jesús puede arreglar la factura del pecado. Jesús puede pagar la factura del pecado. Por eso hoy te digo, Iglesia del Cordero, arrímate a la cruz, arrímate a su sangre, arrímate a su sacrificio, porque eres el único que puede pagar la factura del pecado. Y voy terminando, hermanos. Miren, hemos empezado diciendo que Jacob tenía un serio problema en su casa, muy serio. Y os voy a decir cuál es el problema que tenía Jacob en su casa. Jacob, cuando manda a su hijo José con panes para sus hermanos, le da dos responsabilidades. Le dice, mira a ver cómo están tus hermanos. Pero seguido dice, mira a ver cómo están mis ovejas. Amaba a sus hijos, claro que los amaba.
Pero Jacob amaban demasiado sus ovejas. De tal manera amaba Jacob a sus ovejas, tanto amaba Jacob a sus ovejas, que todos sabemos que cuando José lo venden para Egipto, le quitan su túnica para hacerle creer al padre que lo ha matado una bestia, que lo ha matado un león. Le quitan la túnica y dice, claro, para que el padre se crea que lo ha matado un león, la túnica la tenemos que teñir en sangre. Ya está. Cogemos una oveja del padre, la degollamos y con la sangre. Y tienen que decir, no, ni se os ocurra. Las ovejas del padre son intocables. Nadie puede tocar las ovejas de Jacob. Dice el texto sagrado, y cogieron un cabritillo de cabra. Ellos no tenían cabritillos de cabra, ellos tenían ovejas. Tuvieron que ir a buscar un cabritillo de cabra, degollarlo y teñir con sangre, porque sabían que las ovejas de Jacob eran intocables. Jacob lo que hacía era engordar mucho las ovejas, y venga a comer las ovejas, y venga a darle pasto a las ovejas. Pero lo que no hacía Jacob era cuidar del estado espiritual de su casa. Jacob estaba muy obsesionado en que las ovejas se engordaran, pero no tenía ninguna delicadeza en que en su casa hubiera una espiritualidad sana. Y hoy tengo que decirte, Jacob, serás un fiera como pastor, serás un fiera engordando ovejas, pero qué nefasto eres cuidando tu casa. Y hoy tengo esta palabra de parte de Dios que Dios ha puesto en mi corazón. Prefiero ser un pastor de mi casa que ser un pastor de España. Porque, señores, ¿qué adelanto yo? Estar pastoreando los castros, venga a engordar oveja, y que mis hijos estén desatendidos, y que mis hijos no vengan al culto, ni estén en el Señor. Prefiero ser una atalaya de mi casa y ser un predicador frustrado, porque tiene más categoría cuidar mi casa que cuidar las ovejas de nadie. Y hoy te digo, Iglesia del Renuevo, es tiempo en este año 2026 que inviertas tiempo por tu casa, que inviertas oración por tu casa, que ayunes por los de tu casa, que derrames lágrimas por los de tu casa, que vengas al culto, sí, que vengas a las reuniones también, que no te falles ninguna, sí, pero que seas el atalaya de tu casa, que cuides tu casa, que no dejes entrar rencor en tu casa, que no dejes entrar de valentía en tu casa, que no dejes de entrar todo lo que no sea de Dios en tu casa. Cuida de tu casa, cuida de los tuyos, y Dios cuidará de ti. Termino. Moisés está en la cumbre de su ministerio. Le da con la vara al mar y se abre en medio. Le da la roca, sale agua. Chifla y salen codornices. Por la noche, columna de fuego, para que no pasen frío las criaturas. Por el día, una nube para tapar el... Está en el cumbre de su ministerio. Está Moisés, nunca está tan bien en su ministerio. Su mujer y sus hijos los tiene Jetro, su suegro. Y llega un texto, me parece que es Éxodo 18, si no me equivoco, lo tengo por ahí anotado, que va Jetro, su suegro, donde Moisés. Y dice, ve Moisés, toma tu mujer y tus hijos. ¿Qué le está diciendo con eso? Le está diciendo, está bien que estés en la cumbre de tu ministerio, está bien que Dios te esté utilizando en Israel como nunca,
está bien que abras mares y que des a la roca y salga agua, pero toma, tu mujer y tus hijos los cuidas tú, que son tuyos, y tú eres el encargado de cuidar a tu mujer y a tus hijos. Hay un ministerio que lo tenemos los predicadores, lo tienen las ovejas y lo tienen las hermanas, y es ser el pastor de tu casa. Y hoy te siembro esta palabra en tu corazón. Hoy, en el 2026, la mejor meta que te puedes proponer para este año 2026 es ser el pastor de tu casa, ser el atalaya de tu casa. Invierte tiempo en tu casa, busca a Dios por tu casa, ora por los tuyos, busca a Dios por los tuyos, que me vas a perdonar. Pero estoy de pastor en Los Castros, hermanos, que es una iglesia que está bendecida de verdad. Si alguien tiene un problema allí, yo voy y hasta donde puedo les doy mi consejito, lo que puedo. Pero hermanos, si alguien tiene que solucionar los problemas de su casa, no soy yo el pastor, son ellos. Porque Dios les ha colocado como atalayas de su casa. Los obreros y el pastor podemos echar un cable, podemos estar en un tiempo difícil contigo, pero eres tú el encargado principal de tu casa. Eres tú el que Dios ha colocado como pastor de tu casa. Eres tú el que Dios ha colocado como atalaya de tu casa. Eres tú el que tienes que filtrar lo que entra en tu casa. Eres tú el que tiene que filtrar las conversaciones que hay en las comidas de tu casa. Porque, hermanos míos, si yo a mi hijo solo le cuento valentías, solo le cuento lo que hacían los antiguos que eran fieras con las valentías, lo que voy a hacer de mi hijo es hacer un hombre valiente, pero no un hombre cristiano. Pero si en la mesa de mi casa empiezo a impartir Biblia, empiezo a impartir versículos, empiezo a impartir mensajes, mi hijo no va a ser un valiente, pero va a ser un hijo de Dios. Digo lo que he dicho al principio. Prefiero ser un predicador nefasto, pero ser una atalaya de mi casa. Un abrazo, un beso para todos y que Dios os bendiga mucho.